Dato demoledor y lupa encendida. En la doble fecha FIFA, Ecuador fue la única selección Conmebol sin un solo debut y el foco se clavó en Sebastián Becasese. El equipo empató sus 2 amistosos, dejó pasar la chance de asegurar el bombo 2 y en medio del ruido apareció la cifra que más duele. No hubo renovación real en un calendario hecho para probar. La crítica venía cargándose por semanas, pero este registro la volvió estruendo. En el ecosistema sudamericano, todos encontraron minutos para una cara nueva, salvo la Tri. El mensaje implícito es incómodo. El banco se mira poco, la Liga Pro se explora menos y el margen creativo se reduce justo cuando el reloj global exige variantes, piernas frescas y jerarquía repartida. Becasese defendió la idea de una base estable y la lista lo confirmó. Reiteró nombres, recuperó a futbolistas sin rodaje reciente y apostó por sostener automatismos, aún en ventanas diseñadas para ensayar. El resultado deportivo fue una igualdad tras otra. El resultado simbólico, un espejo cruel. La Tri lució corta de alternativas cuando el partido pedía soluciones no planificadas. El reclamo de la grada se alimenta de ese contraste. Mientras vecinos de la Confederación abren puertas a proyectos emergentes, Ecuador repite la foto. El argumento del ritmo de competencia pierde fuerza cuando los amistosos exigen menos resultado y más exploración. Probar no es rifar, es medir respuestas, ganar lecturas y construir confianza para cuando el calendario apriete de verdad. El nombre propio que mejor explica la postal es Cristian Lor. El arquero fue convocado de urgencia para reemplazar a David Cabezas, pero ni siquiera integró el banco en ninguno de los 2 partidos. Estuvo cerca del estreno, dicen, pero la puerta quedó sin girar. En un contexto ideal para probar reflejos, el estreno se convirtió en promesa diferida y luego en silencio. La otra decisión que puso sal sobre la herida fue recuperar a Joaner Chávez y Yaimar Medina pese a su falta de minutos recientes. No se trata de señalar apellidos, sino de exponer la lógica. Prioridad a una base sin rodaje pleno por encima de un debut necesario. El mensaje hacia el ecosistema local resulta confuso. El mérito inmediato parece pesar menos que la familiaridad del libreto. A nivel de resultados, la doble fecha cerró con 2 empates y la oportunidad perdida de asegurar el bombo 2. En citas así, la gestión del detalle separa la ventaja del lamento. Ecuador compitió, sí, pero no resolvió. Y cuando no se resuelve, la mirada gira hacia la inventiva. ¿Dónde estaba el futbolista sorpresa? El ingreso que cambia ritmos. El debut capaz de alterar inercias. El terrible dato opera como símbolo y diagnóstico. Simboliza una Tri conservadora en ventana de ensayo y diagnostica un proceso que confía en pocos mientras discute la meritocracia más amplia. Nadie pide desmontar la estructura, todos piden aire. Un debut no es premio social, es inversión técnica. Y donde no hay inversión, difícilmente aparezcan intereses con rédito competitivo. La estadística del ciclo también entra a juicio. Con la selección, Becasese suma 14 partidos, 5 victorias, 8 empates y 1 derrota. La del debut frente a Brasil. La hoja no es calamidad, pero sí meseta. Y cuando la línea se adormece, el remedio habitual en la élite es el mismo. Sumar competencia interna, abrir la ventana al que empuja, forzar nuevos automatismos. El punto de ebullición no llega solo por números, llega por oportunidad perdida. Amistosos consecutivos, sin presión clasificatoria, con margen táctico y físico para medir a un novato bajo luces reales. En lugar de eso, la Tri eligió sostener un 11 de confianza y un banco de costumbre. El resultado, minutos repetidos, preguntas repetidas y respuestas cada vez más predecibles. La conversación pública golpeó el mismo ángulo. Liga Pro aporta candidatos que piden subir de nivel competitivo. La doble fecha ofrecía la pasarela y no la hubo. Becasese insistió en la base, recuperó piezas, pero no abrió el telón a una primera función. En selecciones, la jerarquía se cultiva dándoles partido a los que asoman. Sin ese riego, se secan las ramas del futuro inmediato. El riesgo hoy es doble. Deportivo, porque la Tri carece de variantes para cambiar guiones cuando el rival ajusta. Social,
porque el aficionado percibe distancia entre discurso y práctica en relación a la oportunidad local. El banquillo no puede ser museo de camisetas, debe ser taller, y en taller se aprende con manos manchadas, no mirando desde el vidrio de la sala de espera. La defensa del cuerpo técnico apela a la estabilidad previa al Mundial, no desarmar lo que funciona, no experimentar cuando la identidad se está asentando. Pero estabilidad no equivale a inmovilidad. A veces, incorporar a un debutante es la mejor forma de reforzar la base. Se reinyecta energía, se obliga a competir al titular y se descubren soluciones que no aparecen en entrenamientos cerrados. El contraste con la región subraya la controversia. El resto de Conmebol aprovechó al menos una camiseta para un estreno. Ecuador, ninguna. No es un ranking de romanticismo, es un indicador de gestión. Ampliar la muestra competitiva permite tomar decisiones menos sentimentales cuando llegan las listas grandes. Donde no se debuta, se decide más por jerarquía pasada que por presente. La lectura de vestuario también pesa. Un debutante activa el pulso de los que esperan y oxigena los roles de los que mandan. La ausencia total de estrenos envía el mensaje inverso, que la puerta está cerrada hasta nuevo aviso. En alta competencia, ese mensaje erosiona el hambre de los márgenes y adormece la vigilancia de los que hoy son fijos. Nadie mejora sin presión lateral real. El saldo concreto de octubre fue áspero. 2 empates, Bombo 2-2 todavía supuso en suspenso y la cifra que incendió el debate. La Tri no capitalizó el laboratorio y el efecto boomerang fue inmediato. El hincha, que acepta tablas y ve proyecto, se impacienta cuando el proyecto luce circular. El dato de 0 debuts condensó esa sensación y la convirtió en titular global de descontento. En términos de gobernanza deportiva, la FEFE mira un tablero sensible. Becasese tiene contrato hasta finales de 2026 y, salvo cataclismo, dirigirá el Mundial. Pero las elecciones venideras abren un asterisco. No todos leen igual los procesos. Y los balances postmundial suelen mezclar números, climas y percepciones. Un seleccionador puede sobrevivir a resultados, difícilmente a inercias. El contraargumento del cuerpo técnico es atendible. Consolidar automatismos requiere continuidad de nombres, especialmente detrás de una idea que aún busca su velocidad de crucero. Pero continuidad y testeo no son antónimos. En ventanas consecutivas, 15 o 20 minutos para un debutante afinan lecturas sin romper esqueleto. La Tri prefirió 0 y el 0 en esta discusión pesa. El mapa del ciclo resume la encrucijada. 5 triunfos sostienen confianza, 8 empates dibujan meseta y una derrota explica prudencia. Sin embargo, el Mundial no se juega a empate. Se juega a gol, ajuste y sorpresa. Ahí es donde una nómina más porosa puede marcar la diferencia entre sostenerse y trascender. El dato de octubre advierte que esa porosidad no existe todavía. El caldo de cultivo se completa con el ruido alrededor de las convocatorias. La sensación de pocas oportunidades para elementos de Liga Pro no es nueva, pero la doble fecha la transformó en bandera. Cuando el termómetro público sube, la comunicación del proceso exige más precisión. Explicar criterios, compartir filtros, justificar tiempos. El silencio, en cambio, deja que el dato grite solo. Nada de esto implica desmontar lo que sí funciona. La Tri ha mostrado fases de presión coordinada, duelos ganados y pasajes de circulación con intención. El problema aparece cuando esa energía no encuentra desenlace ni plan B. Probar una pieza nueva no es traicionar la identidad, es buscar una llave distinta para la misma puerta, por si el cerrojo viejo se traba otra vez. El caso Lor, por emblemático, invita a una conclusión práctica. Si la convocatoria de emergencia no deriva en banco ni en minutos, el aprendizaje del joven es mínimo y la ganancia del grupo, limitada. Integrar a un debutante al menos al banco, calibra nervios, ajusta rutinas y normaliza la competencia. Octubre no dejó ni ese paso. Es una oportunidad desperdiciada en un contexto perfecto. De cara al próximo calendario, la ruta es evidente. Mantener la base, sí, pero abrir la ventana. 1 o 2 estrenos por ventana amistosa. Roles claros para emergentes y métricas de evaluación que vayan más allá del entrenamiento. La selección es también una incubadora
y sin cubar asusta, el Mundial suele exponer esa carencia cuando ya no queda tiempo para improvisar. La conclusión, con el terrible dato en el centro, no admite maquillaje. Ecuador fue la única selección Conmebol sin debut en la doble fecha FIFA. Empató 2 veces y dejó pasar el bombo 2. El proceso de BKC no se derrumba por eso, pero queda en evidencia donde más duele, en la administración de futuro. Octubre pidió probar. Ecuador eligió no hacerlo. Y la cuenta llegó en voz alta.